vamos directos al grano. Hoy tenemos un objetivo muy claro: separar la realidad biológica del reciente brote de hantavirus de esa reacción psicológica tan violenta que estamos viendo en los mercados financieros. Porque seamos sinceros, los titulares últimamente generan un ruido ensordecedor que nubla por completo el juicio. Así que vamos a ir paso a paso. El plan de hoy desglosa los escenarios de riesgo desde el miedo temporal hasta el pánico global. La idea es rascar la superficie y entender qué está pasando realmente ahí abajo. Y para empezar a darle sentido a todo esto, pongamos frente a frente dos realidades que ahora mismo chocan bastante. Por un lado está la percepción pública. Ya sabemos cómo funciona esto. Saltan las noticias del crucero y de repente, ¡boom!, el miedo a una nueva pandemia se dispara y el pánico toma el control. Pero por otro lado, y esto es súper importante, tenemos la realidad que marca la Organización Mundial de la Salud. Su evaluación es básicamente de calma total. Nos dicen que el riesgo global sigue siendo muy bajo y que definitivamente no hay pandemia a la vista. Es decir, hay una brecha gigantesca, enorme, entre la emoción humana y lo que dicta el consenso científico. Así que para poner los pies en la tierra antes de meternos en el barro de la psicología financiera, veamos los datos fríos del brote. En este preciso momento hablamos de 11 casos confirmados y 3 fallecidos. Ojo, es una situación seria, por supuesto que lo es, para los afectados, y hay varios países vigilando de cerca una posible transmisión de humano a humano del virus Andes. Pero si miramos la foto en grande, las cifras absolutas a nivel global son minúsculas. Esta tiene que ser nuestra base factual, el punto de partida inamovible. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el trauma de mercado. Segundo, el escenario 1, el miedo temporal. Tercero, el escenario 2, el pánico global. Cuarto, cómo reacciona Bitcoin a todo esto. Y quinto, el verdadero peligro financiero. Empecemos con el punto 1. Trauma de mercado. Reaccionando al pasado, no al presente. Hay algo clave que entender aquí. Los mercados financieros casi nunca reaccionan solo a lo que está pasando hoy, reaccionan de manera brutal al miedo. Lo que de verdad mueve los hilos ahora mismo es una vulnerabilidad psicológica tremenda que quedó flotando en el ambiente después del 2020. Es como una cicatriz. En cuanto los medios usan palabras gatillo, cosas como virus, cuarentenas o aislamiento, el mercado revive ese trauma. Es casi un acto reflejo, y da absolutamente igual si el peligro biológico real es casi nulo, la memoria colectiva del mercado hace saltar chispas y provoca una volatilidad instantánea y totalmente desproporcionada. Pasamos al escenario 1, miedo temporal, el resultado más probable. Si siguen apareciendo casos aislados, el mercado no se hunde sin más, sino que se divide de forma casi quirúrgica. Lo que veríamos sería una caída inicial por el miedo, sí, pero seguida de una rotación masiva de dinero. El capital huye de los perdedores obvios, o sea, todo lo que tenga que ver con moverse físicamente, aerolíneas, turismo, cruceros, hoteles y consumo cíclico. Y se va corriendo a refugiarse en los claros ganadores. Hablamos de farmacéuticas, biotecnología, plataformas de teletrabajo, ciberseguridad y el sector salud. Es que es un calco, una réplica exacta de la primera fase de miedo que el mundo presenció allá por febrero de 2020. ¿Y esto cómo se traduce en números rojos? Pues si la presión mediática se calienta en cuestión de días y empiezan las dudas sobre la transmisión del virus, las proyecciones más sólidas apuntan a caídas serias. El índice S&P 500 podría dejarse entre un 5% y un 10%. El Nasdaq, que siempre es más nervioso por su componente tecnológico, podría caer entre un 8% y un 15%. Y el índice Russell, el de las empresas de pequeña capitalización, que siempre son el eslabón más débil, podría llevarse un buen golpe de hasta el 20%. Son ajustes muy fuertes, sin duda, pero ojo, estarían impulsados 100% por el miedo a corto plazo. Llegamos al escenario 2. Pánico global. Agresivo, pero, atención, muy improbable. Y aquí está el quid de la cuestión. Para que los mercados colapsen de verdad asumiendo una nueva pandemia, tendría que pasar algo drástico. Hablamos de una mutación grave del virus o un contagio masivo de humano a humano fuera del entorno hermético del crucero. Y a día de hoy hay exactamente cero evidencia científica de que eso esté pasando. Literalmente cero. Ni la OMS ni el CDC ven el más mínimo indicio. Así que, aunque pensar en el daño potencial asusta muchísimo, la probabilidad real de que este escenario se materialice es, afortunadamente, extraordinariamente baja. Vamos con el punto 4, la reacción de Bitcoin. Una historia de 2 fases. Esto es fascinante porque ilustra una reacción macroeconómica de manual. En la primera fase, la del golpe inicial, veríamos una caída brutal. Ante el pánico extremo, la lógica desaparece de un plumazo y se vende absolutamente todo, incluido Bitcoin y el oro, en una búsqueda desesperada de dólares en efectivo. Fue exactamente lo que pasó en marzo de 2020, cuando Bitcoin se hundió casi un 50%. Pero luego llega la fase 2, la explosión alcista.
Para frenar el colapso, los bancos centrales reaccionan inyectando estímulos masivos, bajan los tipos a cero y se ponen a imprimir dinero a un ritmo salvaje. Y claro, esa inyección de liquidez infinita actúa como combustible para cohetes, disparando el precio de activos como Bitcoin muchísimo más alto de donde empezaron. Y esto nos lleva a la verdadera clave del asunto. Nos demuestra perfectamente por qué la pregunta que rige el destino del dinero no tiene nada que ver con la biología. La gran incógnita, la que se hacen todos los inversores institucionales, no es cómo de letal es el virus, sino cómo van a reaccionar los bancos centrales. Hoy por hoy, los mercados son totalmente adictos a la política monetaria. El foco real pasa de la salud pública a la liquidez pura y dura, así de simple. Así que llegamos al quinto y último punto, el verdadero peligro financiero, que como ya intuimos, no es el virus. El problema de fondo es que nuestro sistema financiero camina sobre un terreno muy pero que muy frágil. Pensemos en las vulnerabilidades que ya tenemos encima hoy mismo. Tenemos una inflación alta que no termina de irse, bonos gubernamentales cotizando a precios carísimos, una liquidez general en el sistema bastante débil y unos tipos de interés altos que asfixian el crédito. Con este panorama macroeconómico, el mercado está súper sensible a cualquier choque externo. El virus no es el creador del problema, es solo una chispa que cae en un bosque que ya estaba muy seco y listo para arder. En resumen, el hantavirus no es la gran amenaza económica. Funciona únicamente como un posible catalizador. El peligro de verdad, el que quita el sueño, es que el mercado use la narrativa del virus como excusa para entrar de golpe en modo risk-off, o sea, una fase de aversión total al riesgo. Esta retirada masiva de capital amplificaría exponencialmente la volatilidad en un entorno macroeconómico que sencillamente no tiene amortiguadores para aguantar golpes fuertes ahora mismo. Y esto nos deja con una reflexión bastante potente para terminar. Al plantear cualquier estrategia de inversión, hay que preguntarse de forma muy honesta, ¿está realmente preparada una cartera para navegar un evento severo de aversión al riesgo por falta de liquidez global? ¿O simplemente se encuentra en una posición frágil, obligada a reaccionar con pánico al último titular alarmista que sale en las noticias? Entender de verdad cómo funcionan las finanzas hoy en día implica dejar de mirar el ruido de la superficie y empezar a comprender las corrientes macroeconómicas profundas que mueven el mundo. Ojalá este desglose haya aportado algo de luz y claridad sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.